Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Damos gracias al Señor por la misericordia hermosa que ha tenido para cada uno de nosotros. Nos ha sostenido, Él nos ha fortalecido y nos ha ayudado, y cada día podemos nosotros disfrutar del cuidado que Él tiene para nuestras vidas. Nada podemos hacer separados del Señor, pero sabemos que confiadamente descansamos en Él y vivimos para Él. Gloria al nombre del Señor. Y es tan esencial y tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos dejar que sea el Señor glorificándose en medio de cada uno, y cada día ver su gracia moviéndose en favor de nuestra vida. Vamos a la palabra, mis hermanos. Quiero que leamos en el Salmo 62. Salmo 62, versículo 1. Dice la palabra: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado hablando acerca de lo esencial, de lo importante que es que nosotros aprendamos a depender del Señor, pero sobre todo a mantenernos alertas, preparados, listos, dispuestos a buscar la presencia del Señor, a dejar que Él se glorifique en cada uno de nosotros. Y hemos mencionado en lo importante que Jesús manifestó al decirle a sus discípulos: velen y oren. Por eso hemos mencionado que nosotros no podemos dar descanso, no cerrar los párpados ante las circunstancias de la vida. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, porque la vida nuestra, mis hermanos, sencillamente es tan delicada, tan esencial y tan importante que la valoremos. Y hemos mencionado el hecho de que cuando nosotros nos adormecemos, cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros permitimos que el sueño nos abata, perdemos precisamente el sentido de la responsabilidad que nosotros mismos tenemos, porque nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual delante de la presencia del Señor. Nosotros somos responsables ante Él. A veces nosotros quisiéramos que Dios hiciera lo que nos corresponde a nosotros, pero nosotros también somos responsables de eso. Solamente un pequeño, hermano, recójame esa hoja, por favor, y me la trae. Cada uno de nosotros tenemos que valorar eso, saber de que el estar alertas y el estar despiertos a nuestra vida va a traer precisamente una respuesta y una necesidad. Responderemos con claridad y el enemigo no hallará ventaja en contra de cada uno de nosotros. El enemigo no logrará. Pero si nosotros, como dice el proverbista en Proverbios 6, ¿verdad?, que hemos leído también, nosotros le damos adormecimiento a nuestros ojos y permitimos que el sueño nos abata, finalmente caeremos en la trampa de las tinieblas. Si le damos adormecimiento a nuestros párpados, nosotros tenemos que considerar, como hemos leído en el Salmo, que es tan importante que veamos al Señor como nuestra fortaleza. Como dice el salmista, en Dios solamente está acallada, solamente ahí está cimentada, solamente ahí está fundamentada. Cuando yo fundamento mi vida en lo que Dios es y en lo que Él puede hacer en favor de mi ser, sencillamente entonces entenderé que yo me
haré lo que me corresponde también hacer. Yo estoy con paz, yo tengo tranquilidad porque sé que el Señor pelea por mí. Entonces, a partir de eso, yo tengo un fundamento sólido para pelear por mi vida, para pelear por lo que yo debo hacer. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Basado en esa promesa, porque es una hermosa promesa, cualquiera podemos decir: el Señor me cubre, el Señor me guarda, el Señor me protege. Pero la pregunta es: ¿estamos nosotros metidos ahí? ¿Vivimos ahí? La declaración por sí no es efectiva, hermano. Como el hecho de me cubro con la sangre de Cristo. La declaración en sí tampoco es efectiva. No hace nada. No hace nada. Porque eso solamente se vuelve efectivo cuando el Señor habita dentro de cada uno de nosotros. Nosotros podemos escuchar tantas exhortaciones, pero si el Señor no es nuestro fundamento, si nosotros no vivimos para la gloria de su nombre, lógicamente seremos presa fácil de las obras de las tinieblas y caeremos con suma facilidad. Seremos, si podríamos decirlo así, víctimas, hermano. Como víctimas, como la oveja que va al matadero. Pero cuando nosotros fortalecemos nuestra vida y nos adentramos en la dependencia plena de Dios, porque tenemos que depender de Dios, eso nos va a facultar a mantenernos despiertos, porque el estar despiertos lo logramos solamente dependiendo del Señor. Vea cómo le dice Jesús a sus discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que hace que nuestro espíritu se despierte? La presencia del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo viene a activar a nuestro espíritu para que nosotros podamos mantenernos despiertos. Mientras eso no pasa, mientras eso no ocurre, usted puede decirle lo que sea a la gente y la gente no entiende. La gente no comprende. Seguirá cegada, velado su entendimiento, no comprende, no entiende, porque sencillamente no se ha activado su ser interior, que es el Espíritu Santo el que logra hacerlo. A veces nosotros pensamos, cuando escuchamos a algunas personas, ¿por qué la gente tiene que creerse que es cristiana solo por el hecho que fue a un templo? ¿Por qué la gente puede pensar que es cristiana solo porque su familia es cristiana? La palabra nos dice otra cosa, hermano. La palabra nos enseña otra cosa. Ser cristianos es una experiencia. Ser cristianos es una vivencia. Mamá puede ser muy consagrada, papá puede ser muy dedicado, pero eso no hace cristiano a nadie. Tiene que tener su experiencia, su vivencia. Tiene que tener esa obra poderosa dentro del corazón. A veces de manera jocosa decimos que el hecho, por ejemplo, el hecho de que una persona haya nacido en un garaje no significa que es carro. Su mamá pudo haber dado a luz aquí dentro de este templo y puede ser el peor impío existente. Porque necesitamos esa vivencia. A veces quisiéramos que una persona que realmente no ha tenido una experiencia con el Señor pueda mostrar una vivencia como tal. Es imposible, hermano. Es imposible. Necesitamos de manera urgente la experiencia con el Señor para que Él venga a activar ese despertar en nuestra vida, así como el proverbista dice. Entonces no le vamos a dar sueño a nuestros ojos, ni vamos a permitir que nuestros párpados se adormezcan, porque habrá una activación dentro de nuestra vida. El mayor problema de la mayoría, valga la redundancia de palabras, de los cristianos de nuestro tiempo, la mayoría, y le soy muy honesto cuando lo digo así, no tienen un verdadero dominio del Espíritu Santo en su vida, porque eso es lo que marca la diferencia. Cuando una persona no es dominada por el Espíritu Santo: ay, hermano, yo no quería tomar, pero tomé. Dejó que su carne le gobernara, no lo dominó el Espíritu Santo. Hermano, yo no quería decir esas palabras, pero se me salieron. Hermano, yo no quería caer en ese pecado sexual, pero no pude.
porque dejamos que nuestra carne nos gobierne y no que el Espíritu Santo nos controle. Allí es donde tenemos que tomar cartas en el asunto con seriedad, hermano. Yo quiero vivir, quiero hacer la voluntad del Señor. Entonces no me voy a descuidar, hermano. No me voy a descuidar. Ya hemos hablado, hermanos, que el descuido espiritual nos lleva a la negligencia, el descuido espiritual nos lleva a la ociosidad, el descuido espiritual nos lleva a la pereza espiritual, el descuido espiritual nos lleva al conformismo. Ay, dice, sí, yo he visto otros peores que mí. Pero nosotros no podemos ser conformistas, hermano. Nosotros tenemos que buscar la excelencia en la vida espiritual, anhelar, buscar la presencia del Señor. Hemos mencionado que cuando nosotros nos descuidamos hay efectos, hay consecuencias, y de eso es lo que nosotros tenemos que estarnos librando. A ver, si hablamos carnalmente, y lo voy a decir carnalmente, a nuestra carne le gusta el pecado, ¿sí o no, hermanos? Sí, hermano. ¿No ve que hay una naturaleza caída dentro de cada uno de nosotros? Dentro de nosotros hay una naturaleza que tiene una marca que se llama pecado. Por eso es imposible. Por ejemplo, lo que la Iglesia Católica intentó cuando vinieron en el descubrimiento: cambiar a los nativos de las zonas donde llegaron, creyendo que cristianizarlos era cambiarlos. Y eso no es posible. Si ni ellos conocían a Dios, ¿qué iban a poder conocer los pobres nativos, hermano? Les vinieron a imponer la religión a punta de espada y lanza. ¿Cómo esa gente, hablando en términos reales, va a querer del evangelio si lo que se les enseñó fue a espada y a lanza? Cuando hablamos ya en esos términos, ¿cómo va a querer la gente así? Ahora, cuando viene el Espíritu Santo e impacta el corazón, hermano, no hay corazón que se oponga, hermano, porque él es impactado desde adentro. Y por muy enemigo del evangelio que haya sido, la perspectiva totalmente es cambiable. Totalmente cambia. Pudo haberse reído, ay, esos locos, y después estaba como loco él ahí también, como loca ahí también. Sí, hermano, eso así es. Pero tiene que haber el impacto de Dios dentro de nuestros corazones. A ver cuánto nos reímos de ver a los evangélicos, a los protestantes, a los hermanos separados como locos. Y digo cuánto nos reímos porque la mayoría pasamos por ahí, hermano. Y véanos ahora nosotros acá. Entonces, pero tiene que haber habido un impacto del Espíritu Santo. Ahora, lo que nos toca a nosotros es cuidar celosamente eso que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Mantener el avivamiento dentro de cada uno de nosotros. Hacer que esa llama cada día permanezca crepitando para que el enemigo no vaya a ganar ventaja dentro de nuestras vidas. Mencionábamos la semana pasada que cuando nos descuidamos pueden ocurrir, iban a mencionar 3 cosas, pero solo mencioné 2. Número 1, mencionamos, nos enfriamos espiritualmente. Ya hablamos acerca de eso. En segundo lugar, mencionamos que nos estancamos en nuestra vida espiritual. Porque todo es un proceso, hermano. No todo llega de romplón. No es que ahora estaba fogoso y mañana está también dándole viva a Zacarías en la calle. Ya usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? No es así. Todo es un proceso, hermano. Lo primero que llega cuando nosotros nos descuidamos es que empezamos a enfriarnos. Aquellas oraciones fervorosas que existían se convirtieron solamente en algunas palabritas. Gracias, Señor, por este nuevo día. Te bendigo, Señor. Amén y amén. Ya oré. Qué oración tan fogosa esa, ¿verdad? Ahí empieza a cambiar la cosa. Nos empezamos a enfriar. Ya no leemos mucho la palabra. Ya nos da hasta sueño leerla. Ayunar, no, hermano, peligroso por la gastritis. Hacer vigilias peor, hermano. Si yo necesito dormir no 8 sino 12 horas.
Y todo va cambiando, todo va cambiando. Aquello que nos animaba y nos motivaba empieza a diluirse. Y eso entonces empieza a provocar lo otro. Nos estancamos, ya no avanzamos en nuestra vida, ya no nos movilizamos en nuestra vida espiritual. Empezamos a detenernos. Aquello que era para nosotros un anhelo es una carga. Y empezamos a adoptar los principios del mundo que habíamos abandonado. Empezamos a profanar el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Empezamos a mezclar la vida cristiana con cosas religiosas, con cosas que nosotros mismos nos inventamos, acciones costumbristas sin vida. Empezamos nosotros a actuar para agradar a los demás. Ahora precisamente en el devocional de la Biblia decía el pensador, utilizando el texto que el apóstol Pablo le dirige a los Corintios: si yo decido agradar a los demás, ya no soy siervo de Dios, porque el siervo de Dios decidirá siempre agradarle a Él y no a los demás. Y eso el apóstol Pablo le dijo: si yo agrado a los hombres, ya no soy siervo de Dios. Y eso es lo más importante, que yo determine agradar a Dios. Pero cuando me estanco, entonces empiezo a tratar de agradar a los que están a mi alrededor, aunque desagrade a Dios, aunque Dios no reciba alabanza ante lo que yo estoy haciendo. Pero para quedar bien con el hermano, para quedar bien con la hermana, entonces pues ya me dedico a hacer, para que la hermana no se enoje, para que mi esposo no diga nada, para que mi esposa esté tranquila, para que mis hijos estén tranquilos, para que mis padres no me digan nada. Entonces yo empiezo a preocuparme por lo que los demás quieren, aunque no honre el nombre de Dios. Y ahí es donde usted y yo tenemos que revisar: ¿cómo estoy yo? ¿Me estoy estancando? ¿Ahora estoy para agradar a los demás y no a Dios? ¿Ahora desagrado al Señor? Entonces, una vez, hermanos, que nosotros nos enfriamos y caemos en el estancamiento de nuestra vida espiritual, eso nos lleva a la peor condición: deslizarnos y apartarnos del camino de la salvación. Porque cuando usted se enfría, pues está ahí, que ya no tiene el mismo ánimo, pero por lo menos trata, aunque está frío, ¿verdad? Aunque intenta congregarse, intenta orar, intenta practicar algunos ejercicios espirituales que son básicos y esenciales para mantener despierta la vida espiritual, pero ya va decayendo. Perdió la efervescencia, perdió el fervor, perdió el ánimo, ya no lo hace con tanta contundencia, con tanta decisión, sino que empieza a desequilibrarse. Eso lo lleva a que se estanque. En el estancamiento ya no hay avance. Ya no hay avance, ya la vida espiritual no siguió floreciendo, se marchitó. Y eso lleva a la muerte espiritual, que es el peor estado en la vida espiritual de una persona que ha conocido al Señor. Apartarse del Señor es la peor situación que un hombre que ha conocido a Dios, que una mujer que ha conocido a Dios puede experimentar. Porque le soy muy honesto. Podemos encontrarnos con personas que usted la vio en el templo, pero luego los ve allá bien perdidos y no sienten nada, pero es porque nunca tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento. Pero cuando una persona conoció verdaderamente al Señor, el estar fuera de Él no es vida, es tortura, porque sabe lo que el Señor hizo en él y en ella. ¿Y por qué estoy así a sabiendas? Bueno, fue un proceso de descuido. Se enfrió primero, se estancó y ahora está apartado. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar cuidando. Nuestra vida espiritual tiene que estar en el movimiento, hermano. Este es un asunto de movimientos de engranaje. Si un engranaje se para, se paran todos. Porque los dientitos de ese engranaje hacen que el otro engranaje se mueva cuando él se mueve, y ese hace que otro se mueva. Así es la vida espiritual.
una cosa, una acción, influencia a otra. Por eso es que nosotros tenemos que hacer gala de la entrega y de la dedicación. Nosotros tenemos nuestros relojes, algunos funcionan con batería y otros son automáticos, que tienen, al abrirlos, tienen una serie de engranajes. Y una vez un engranaje de eso se paró todo, hermano. Ay, ya dice, se me paró el reloj. Yo creía que era temprano, todavía eran las 9 y el reloj decía 5 de la mañana. Se le paró el reloj. Ojalá no le haya parado el reloj a usted tampoco, hermano. Sí, dejó de funcionar. Entonces, cuando deja de funcionar la vida espiritual, empieza en una decadencia terrible, hermano. Ya ahí el Espíritu Santo ya no gobierna, el Espíritu Santo ya no controla. Si sus comportamientos eran vulgares y soeces antes de conocer al Señor, vuelve a hacer lo mismo, hermano, o peor. Si cuando abría la boca se escuchaba de todo, pues lo mismo ocurrirá, hermano. Va a pasar lo mismo, va a ocurrir lo mismo. De pronto hasta se convertirá, si es posible, en enemigo del Evangelio. Se vuelve indiferente ante las cosas espirituales y manifiesta una profunda rebelión y desobediencia. Eso es posible cuando nosotros nos apartamos del Señor. Y usted de repente puede decir, jamás voy a pasar por ahí yo. Pero cuidemos entonces lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si no, el apóstol Pablo no hubiese dicho: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso es una referencia bíblica que no podemos olvidarla, porque es una referencia para todos. Es para todos, hermano, que nosotros tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual delante de la presencia del Señor. En el libro de los Jueces, en el capítulo número 16, hay un tremendo ejemplo para nosotros, y es el ejemplo de Sansón. Un ejemplo trágico para nuestras vidas. Este es la manifestación del descuido espiritual. Y mire que los padres le pidieron, sobre todo se menciona el nombre del papá de Sansón, porque el nombre de la mamá no se menciona. Manoa se llamaba el papá. A quien le apareció primero el ángel para decirle que iba a tener un hijo fue a la mamá. Y cuando vino Manoa del trabajo, ella le comentó: vino el ángel del Señor y me dijo esto y esto. Bueno, si nos va a dar un hijo, porque no habían podido tener hijos, le dijo Manoa, que venga él y que nos instruya cómo lo vamos a educar. Y el ángel vino y les dio las instrucciones y les dijo: lo van a educar de esta y de esta forma. Manoa y su esposa hicieron el papel como padres. Lo formaron, le enseñaron, lo educaron. Pero Sansón tomó decisiones. A veces a nosotros los padres nos gustaría como obligar a nuestros hijos y decirle: va porque va, lo hace porque lo hace. Voy a orar y aquí a mi lado te quiero ver orando y no te me vas a mover y quiero escuchar ese clamor. ¿Cómo va a clamar si no conoce al Señor? Es imposible. El deber nuestro es formar. A ellos les toca decidir. A Sansón le tocó decidir. Y a sabiendas del llamado y a sabiendas de la investidura que él tenía, determinó no. Y empezó jugando. Desde el momento en que puso sus ojos en las mujeres cananeas, desde ese momento el hombre, hermano, el problema de Sansón era su lascivia. La lascivia que cargaba él sobre su vida. Esa le agradó a mi alma. No, hijo, esa le agradó a mi alma. Pídanla, que con esa me voy a casar. Y esa fue la historia. Prostitutas, mujeres. Esa fue la vida de Sansón. Y siguió.
Y mire la misericordia del Señor respaldando la investidura, hermano. Como a muchos les pasa. Dios sigue respaldando la investidura, pero llega un momento, hermano, en que Dios lo deja. Dios lo dejó. Sansón empezó a jugar, empezó a jugar y empezó a jugar y empezó a jugar. Se fue enfriando, se fue descuidando. Y llegó el momento en que cayó adormecido en las piernas de Dalila. Y vea usted, hermano, ¿y por qué tomamos este ejemplo? Para que nos demos cuenta cómo el descuido en nuestra vida espiritual puede velar nuestra visión espiritual, poner un velo, puede cegarnos. Aquella mujer, su objetivo y propósito era conseguir por el pago ofrecido por los líderes filisteos que Sansón le descubriera el secreto de su fuerza. ¿Dónde estaba el secreto de su fuerza? Si una persona despierta espiritualmente hubiese sido Sansón, desde el primer momento cuando la mujer le dice: revélame el secreto de tus fuerzas, y él le dice: si me ataren, mintiendo, ¿verdad?, con juncos que todavía no estén enjutos, o sea, que todavía no estén secos, que estén verdes, se me va a quitar la fuerza. Y Dalila consiguió los juncos y lo amarró desde ese momento. Hubiera dicho Sansón: esta lo que quiere es matarme. Ahí, pero como estaba adormecido, de repente usted puede decir: pero ¿y por qué el hermano no entiende? ¿Por qué la hermana no se da cuenta? Porque está cegado, está cegada. No comprende, no entiende, no capta el peligro. Y la mujer le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Lo tenía amarradito. Rompió los juncos Sansón y venció a los que lo querían matar. Y mire, la mujer le dice: ay, me has engañado. Ahí el cristiano despierto hubiera dicho: esta es una trampa del enemigo, me voy. Huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo. Huir de aquí, hermano, es lo que nos toca, hermano. Cuando usted sienta, hermano, que en lugar de decir para atrás quiere ir para adelante, mejor corra, porque sabe que está en peligro, está en riesgo. Hay que correr. Como dijo alguien, es preferible que digan: por acá pasó corriendo una gallina, que por acá mataron un gallo. No, yo no quiero ser gallo despescuezado, hermano, aunque me digan gallina, ¿verdad? Pero es preferible que digan: está viva todavía porque pasó corriendo. A veces nosotros mismos le damos el lugar por el descuido en nuestra vida espiritual. Entonces Sansón no entendió, Sansón no comprendió que su vida espiritual había decaído y que él estaba en grave peligro, y siguió jugando. Que si me ataren con cuerdas nuevas, las cuales nunca se han usado, se me va a perder la fuerza. Lo amarran con las cuerdas nuevas, la rompe y vence a los filisteos. No, ya es demasiado, hermano, ya ahí es mucho ya. Y entonces usted podrá decir: ¿pero por qué? Porque hay ceguera espiritual, no hay comprensión, no hay entendimiento. Usted se va a dar cuenta de personas que se identifican como cristianos, pero empiezan a jugar con el pecado. Mire, hermano, hay parejas de novios que no conocen al Señor, que fornican y no pasa nada. Hay parejas que se identifican como cristianos y de pronto, por descuido, ¡pum!, el primer contacto: ¡ay, estoy embarazada! El diablo avergüenza, hermano. Sí, esa es trampa del diablo. O decidimos meternos con el Señor o nos corremos de Él, hermano, porque así trabaja el enemigo. Es la trampa de las tinieblas para nosotros. Entonces, mantengámonos vigilantes para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Sansón.
Sansón tenía la conciencia cauterizada, no entendió nada, no comprendió en lo absoluto. Otra vez llorando Dalila, que me has engañado, que qué barbaridad. No, le dijo él, si me hacen 7 trenzas de mi pelo, porque él no se lo cortó, porque no se lo cortaba, y que lo atan al rodillo del telar, voy a perder las fuerzas. Nada, hermano, hizo las 7 trenzas y venció. Pero dice que su alma cayó en aflicción. Cuando nosotros no estamos despiertos espiritualmente, nos volvemos víctimas en las manos del enemigo. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender claramente, el enemigo es sin misericordia. Ese no tiene misericordia. Por eso es que tenemos que despertar siempre, mantenernos vigilantes, porque el enemigo no va a perdonar. No va a perdonar. ¿Qué va a pasar? Como Sansón, el enemigo le va a sacar los ojos y se convertirá en el hazme reír de la gente. Ay, miren el hermano, miren la hermana que me reprendía, ¿dónde la tengo?, dice Satanás. Y hasta le va a decir, va, échame fuera ahora. Quiero verte que me eches fuera como me reprendías antes. ¿Y qué lo va a estar echando fuera si no hay autoridad? Se perdió todo, hermano. Y el enemigo avergüenza. ¿Por qué tratamos, hermanos, de incentivarle a la búsqueda espiritual? Porque los que perdemos somos nosotros. A veces creemos que molestan estos hermanos. Si va con lo mismo y va con lo mismo. Hermano, es por la vida espiritual. Es por la salud espiritual, hermano. Es porque necesitamos tener gente que va para el cielo. Hermano, y le voy a ser bien honesto en esto. Llenar templos es fácil. Abarrotar templos es fácil, hermano. Lo que queremos es gente que vaya para el cielo. Es gente que realmente se considere ciudadano de la patria celestial. Mire, solo es que nos compremos, hermanos, unos cuantos quintales de azúcar, de maíz, de frijoles, de arroz, fardos, hermanos, de maseca, si es posible, aceite, todo lo canasta básica, y armamos acá canastas. Tenemos 1000 canastas. Ay, hermano, 2000 personas al momentito están haciendo fila ahí, hermano. Sí, hermano. Sí. Tenemos un gran concierto con los peludos del barrio. Vénganse. Aritudos, peludos, pintados como payasos, con luces oscuras y humo. Y de pronto unas luces moradas que cuando pelan los dientes parece que es el diablo que se le va a tirar. Pero eso le gusta a los jóvenes. Ay, hermano, aquí faltaría espacio para llenarlo. Un abarrotado de jóvenes, hermano. Llenar lugares no cuesta. Prepararnos para ir al cielo, eso sí cuesta, hermano. Eso sí cuesta. Es una batalla personal. Todos nosotros. Todos estamos librando una batalla. Todos estamos librando una batalla. Velemos por nuestra lucha. Velemos por nuestra responsabilidad. Atentos a lo que nosotros estamos librando, hermano. ¿Por qué? El enemigo puede ganar ventaja. El proverbista nos dice que nosotros no debemos dar sueño a nuestros ojos. Hoy más que nunca, hermano. Hoy más que nunca. La situación que vivimos en términos generales, hablando de la iglesia, hermano, es el empuje de líderes influyentes a los que lo siguen al conformismo, a la apostasía, a la frialdad, al acomodamiento. Y le dice el cantante influyente, yo antes no escuchaba música secular, ahora sí ya la escucho. Y era Dios que le había dicho que no lo oyera. No, eran inventos míos. Yo me había inventado no escuchar música secular. Ah, qué bonito.
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y eso lo dijo Marco Witt, hermano, para que sepa. Dijo, hasta los 46 años yo no escuché música secular. Hasta ahí tenía 40, de ahí empecé a escuchar. Y entonces, y nosotros cantamos, qué bonito cantar. ¿Cuánto nosotros necesitamos mantenernos despiertos, hermano? Y ahora con la facilidad que tenemos de escuchar predicadores por aquí, predicadoras por allá, cantantes por aquí, cantantes por allá, hermano. Abre el teléfono, abra la computadora, la laptop, mire la televisión. Periodista que ahorita le está dando una reflexión y terminó la reflexión bíblica, qué bonita, qué lindo lo que dijo, solo la terminó, cerró la Biblia y empiezan las vulgaridades. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? Entonces nosotros tenemos que entender, el reclamo del Señor fue, es y será siempre el mismo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que nosotros entendamos, el Señor me quiere consagrado, lo quiso consagrado ayer, lo quiere consagrado ahora y mañana también. Y si viene el otro año, también, hermano. Mientras viene Cristo, tenemos que mantenernos vigilantes. La vigilancia es una responsabilidad nuestra, de nadie más. Miren, hay personas que aunque las anden detrás, en una escabullidita, hermano, las encuentran en las fiestas. Ay, dice, cuánto estaba trabajando con esta muchacha yo, y la iba a traer, y la iba a dejar, y la iba a traer, y la iba a dejar. El día que no la fui a traer, se fue con la amiga para la disco. Es que no ha nacido de nuevo, hermano. Y a veces nos pasa con hermanitos así. Como los padres, ¿verdad? Que la muchacha se le enamoró y se le enamoró, se le enamoró. Con el calzones rotos del barrio, con el peludo. Y que se le metió y era el papá cuidándola. Y la iba a dejar al colegio, y la iba a traer al colegio. Y ni a la pulpería la dejaba ir. Ay, un descuidito por la ventana se le fue. Así le pasa a muchos por no experimentar una vida personal en el Señor. Usted debe anhelar su experiencia con el Señor, porque usted entonces no va a necesitar que nadie le ande taloneando, sino que despertará en su corazón el anhelo de la gloria de Dios. Deseará estar en la presencia del Señor, anhelará. Dios siempre va a poner a alguien que trabaje con nosotros, que nos incentive y nos motive. Pero nosotros, mientras tanto, tenemos que ir buscando nuestra experiencia para ya no depender. Le dijeron los samaritanos a la mujer, ahora ya no creemos solo por tu dicho, ahora nosotros hemos tenido la experiencia. Dios quiere que no dependamos de nadie más, sino de nosotros mismos en nuestra experiencia con el Señor, en nuestra intimidad con Él. Por eso usted vea cuán directo es el proverbista. Dice, no dé sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela. Escápate. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Es una acción nuestra. Somos nosotros los responsables. Y lo vamos a hacer practicando. Practicando. De repente alguien dice, hermano, no, durante este mes no voy a ir al templo. ¿Por qué, hermano? No, es que la hermana que me llevaba anda fuera del país. Vaya. Nosotros no podemos depender de nadie, sino de nuestra experiencia con el Señor, de nuestra vivencia con el Señor. Entonces despertemos cada día nuestro espíritu a una búsqueda más concreta con el Señor, para que la vida espiritual realmente tenga sentido, para que nosotros realmente podamos estar en el sitio correcto, para que el enemigo no nos gane, no nos halle desprevenidos. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano.